It's 4 o'clock, so I'm going to invite Nestor and Jin to begin as soon as they're ready, and I will continue to admit people as they arrive. Thank you so much. Bienvenidos a todos. Voy a compartir mi pantalla aquí. Avísenme si ven las notas, porque a veces tengo que cambiar las pantallas para que se vea solamente la lámina. No, se ve la lámina perfecta. La lámina Ok, nada solo más. la lámina. Sí. Ok, chévere. Déjenme minimizar aquí. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Esta presentación está titulada La espiritualidad infantil, el punto de partida para el ser humano o para ser humano. Y en ella exploramos la naturaleza innata de la espiritualidad para los seres humanos y cómo esta naturaleza innata puede ser desarrollada a través de distintas vías, incluyendo pero no exclusivamente a través de las prácticas religiosas o basadas en la fe. Entonces la intención es ampliar un poco el entendimiento, la comprensión del concepto de espiritualidad. Yo soy Jennifer Mata McMahon. Estoy ubicada actualmente en Baltimore, en Maryland, en los Estados Unidos. Trabajo en la Universidad de Maryland, en Baltimore County, conocida como UMBC. Y el padre Néstor Briceño, que está en Caracas, en Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello, también conocida como la UCAB, y dirigiendo el posgrado de teología del ITER de la UCAB. Entonces vamos a empezar a compartir con ustedes lo que hemos compilado acá. A ver. Ok. Secciones de esta presentación son una sinopsis y una traducción, porque el libro original está escrito en inglés, de los capítulos 1 y 6 de un libro que yo escribí con Patricia Scarfuller. El libro está titulado Children's Spirituality and Early Childhood Education, Theory to Practice. So for those of you who are listening in English, part of the presentation or sections of it are based on chapters 1 and 6 of this book, and it's an upcoming book that I wrote with Patricia Scarfuller. Patricia es una maestra certificada en el método Montessori y trabaja en un colegio público acá en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los colegios públicos son colegios laicos que no tienen en su programa curricular educación religiosa o espiritual. El libro está actualmente en proceso de producción y va a ser publicado en julio por la compañía de publicaciones Routledge. Así que pronto estará disponible a todos. Entonces vamos a empezar definiendo religión de una manera simple, con el fin de establecer una definición básica y amplia de este concepto, como un punto de partida para la conversación que vamos a tener. Definimos religión como un conjunto de creencias sobre la causa, la naturaleza y el propósito del universo. Generalmente estas creencias involucran prácticas devocionales y rituales, y a menudo contienen un código moral que rige la conducta de los asuntos humanos. La religión puede entenderse y por lo tanto puede definirse como un sistema unificado de prácticas dogmáticas y creencias compartidas relacionadas con lo sagrado que unen a todos los que se adhieren a ellas en una sola comunidad. Estas creencias guían las acciones de los individuos y proporcionan una estructura para su visión y su entendimiento del mundo. En contraparte, espiritualidad. Y esta definición de espiritualidad que les comparto aquí es producto de amplias investigaciones en el área de espiritualidad infantil,
y de una revisión exhaustiva que yo he hecho a través de los años de la literatura que intenta definir este fenómeno. Es la definición que ha guiado mi trabajo en esta área en los últimos 20 años y parte de un enfoque laico y con un entendimiento holístico del desarrollo infantil y el desarrollo humano. I am sorry, I just realized I didn't translate for you the last slide. But so we started by talking or defining, giving a very simplistic definition of religion, and then now juxtaposing it with a definition of spirituality that comes from a secular understanding of spirituality and a holistic understanding of development, child development, and human development. De esta manera, defino la espiritualidad como un potencial humano innato, con una capacidad de estar plenamente presente para conectarnos con nosotros mismos, con los demás y con el otro, que es intangible, que va más allá de nosotros, que algunos llaman trascendente o divino, otros lo refieren como energía o como espíritu. Esta conexión nos brinda la posibilidad de relacionarnos o estar en relación con el plano espiritual y nos permite avanzar hacia la búsqueda de significado y dirección en la vida, redescubriendo nuestro propósito como seres humanos. En esta figura, que es parte del primer capítulo del libro, se ilustra la diferencia entre religión y espiritualidad. La religión se muestra aquí como un contenedor a través del cual se puede vivir la espiritualidad siempre y cuando permanezcamos dentro de esta estructura. La espiritualidad se ilustra como la esencia en la que vivimos nuestras vidas, como almas o como conciencia en un cuerpo humano. En esta imagen, los peces de colores representan a los humanos, el agua representa la espiritualidad y la pecera representa la religión. Se puede observar cómo la pecera está abierta y ambos peces pueden elegir experimentar la espiritualidad desde adentro o desde afuera de la pecera. Independientemente, la pecera siempre existirá, así como también existirán el agua y existirán los peces. En última instancia, depende de los seres humanos decidir cómo quieren experimentar y expresar su espiritualidad. Entonces vamos a ver un poquito lo que están haciendo las maestras aquí en los Estados Unidos. Como resultado de varios estudios de investigación con educadores de colegios laicos en los Estados Unidos, hemos identificado diferentes formas en las cuales las maestras nutren la espiritualidad. Las formas en que las maestras brindan este apoyo a los niños varían, de maestra en maestra, de estado en estado, de colegio en colegio. Sin embargo, parecieran estar de acuerdo en que incluso si existe un plan de estudios diseñado intencionalmente para incluir el desarrollo espiritual, depende del maestro encontrar las estrategias, los espacios y el tiempo durante el día escolar para honrar el espíritu del niño. Las conversaciones que son iniciadas por los niños, las reflexiones, incluso las unidades de estudio, parecen ser las formas más apropiadas para el desarrollo espiritual. Y son las formas a través de las cuales los maestros pueden asegurarse que se honre la espiritualidad del niño. Entonces, permitir que el niño tome la iniciativa e inicie conversaciones al respecto parece ser el enfoque más común que garantiza el apoyo del desarrollo espiritual infantil en entornos educativos laicos. Y ahora el padre Néstor nos va a ubicar en el contexto latinoamericano. Sí, bien, hay varias cosas que son importantes y que me parecen interesantísimas, ¿no? Fíjense que ciertamente esta definición que nos regala Jennifer es una definición que asume pues, parámetros que distintos investigadores
pues hemos ido ya acuñando, ¿no? Cada uno le va poniendo un poquito y vamos pues de alguna manera trabajando estos detalles, estas cosas, ¿no? Eh, Fíjense que mm, ayer casualmente me invitaron de unas comisiones episcopales, una comisión episcopal que está reunida ahorita en la conferencia episcopal aquí, 6 obispos, como 6 laicos más, hablarles sobre la espiritualidad del Pacto Educativo Global, ¿no? ¿Qué espiritualidad necesitamos para el Pacto Educativo Global? Y claro, eh, lo más difícil, lo más difícil es mm, comprender que la espiritualidad es la base del ser, ¿no? Si quieren voy a hacer una pausa y voy a hacer un breve resumen para los de habla inglesa. Well, I'm talking about the difficulty that we find when we are in a religious context and we are talking about open spirituality. So we need to explain that spirituality is a real human being characteristic. I mean, it's not taken or given from anyone, but it's inside of the being, ¿no? Entonces, claro, habría que explicar que la espiritualidad es, en definitiva, una característica intrínseca al ser humano. No es una característica que está tomada de afuera, que te están regalando. No, 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 no. O sea, ser humano es ser espiritual. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque, claro, dentro de un contexto eclesial, a veces decimos, bueno, es que nosotros, ¿sabes? No nos ponemos ahí en el centro, nosotros sí somos espirituales, los demás no, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, es que eso es como decir en el siglo XVI que los indígenas no tenían alma. Si tú dices eso, estás diciendo que no son personas. Si tú hoy en día dices que una persona no tiene espiritualidad, le estás diciendo que no es persona. Ahora, el problema de fondo es, para nosotros, es cuál es, cuál es el concepto de espiritualidad que manejamos, ¿no? Entonces, avanzar un poco en este sentido, a nosotros en América Latina nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque somos formados dentro de contextos religiosos y muchas veces contextos religiosos muy cerrados. Por más que la palabra católico signifique abierto, pero nuestros contextos religiosos muchas veces son cerrados, ¿no? Entonces, claro, ojo, no podemos pasarnos al otro lado. La diapositiva que tú presentabas, Jennifer, con la pecera y el mar, yo pondría una pecerita, pero no de vidrio sólido, ¿no? Tiene una pecerita de un campo de fuerza, un campo de fuerza en el que pueda nadar el pececito de un lado a otro, ¿no? Es decir, la religiosidad es importante, sí, sí es importante. Para el desarrollo espiritual, sí, sí es importante. Pero ojo, es importante en cuanto a la religiosidad, es un aspecto cultural del ser humano. Que hoy en día estemos en la cultura desarrollando otros tipos de religiosidades, porque aquellos que dicen, no, es que yo me comunico con el trascendente, pero no me comunico con Dios. Eso es un tipo de religiosidad, a fin de cuentas. Es decir, cualquier manifestación de la espiritualidad termina estando en una manifestación, termina siendo, perdón, una manifestación religiosa. Paréntesis para decir lo más importante en inglés. I'm talking about the difficulties between spirituality and religiousness. I mean, the religious factor is a cultural factor. So every manifestation, spiritual manifestation, is a religious manifestation. It can be an old religious view, or it can be a new form of religion. Even a person that says, I have only an interaction with the transcendent and not in any religious form, this interaction is a religious interaction. I mean, religion is the cultural way of being of the
of the spirituality. So it's very important to understand this also. Entonces, como estábamos diciendo, en América Latina, claro, nuestra dificultad está precisamente allí. En Venezuela, creo, no he visto cuánta gente se ha conectado, pero en Venezuela, en concreto, ¿cuál es la gran dificultad que tenemos? Y el gran miedo, más que dificultad, miedo. Es que, bueno, miren, los extremos siempre se tocan. Entonces, si vivimos en gobiernos de un extremo o del otro extremo, la formación religiosa va a ser la primera eliminada de las escuelas. De hecho, cuando surge la asociación, esta asociación en la que estamos, la Asociación Internacional de Espiritualidad Infantil, cuando en los años 90 se elimina la formación religiosa de las escuelas públicas de los países anglosajones y pues educadores ven y dicen, oye, se nos ha eliminado la formación religiosa y vemos que no hay una formación en valores, que hay una formación en lo básico del ser humano. Pues vamos a ver cómo podemos educar eso y cómo podemos educar la espiritualidad. Entonces, comprendiendo la espiritualidad como ese ser relacional, nos ayuda a entender que la espiritualidad tiene 4 áreas, que ya Jennifer también nombró rápidamente. La relación conmigo mismo, la relación con el otro, la relación con la naturaleza y la relación con el trascendente. Tradicionalmente nada más nos enfocamos en la relación con el trascendente. Incluso esta mañana me decía un tesista, oye, para mi sorpresa, él va a trabajar en una formación espiritual de animadores, de pastoral juvenil, y para mi sorpresa los jóvenes hoy en día no están de acuerdo con la formación, el punto de vista moral de la sexualidad. Y entonces me sugerían que dejara eso fuera del plan de formación. Yo, no, si tú estás asumiendo una definición de espiritualidad relacional completa, entonces tienes que tomar en cuenta lo que es también la formación en la sexualidad, que al menos mencionarla, asomarla, es decir, la formación espiritual no es nada más, vamos a aprender a rezar, vamos a aprender doctrina, vamos a aprender el Padre Nuestro, vamos a aprender, no, la formación espiritual, y por eso, y ese es el reto que se nos plantea, es que nosotros salgamos de ese, ahí sí pongo yo la pecera con vidrio, salgamos de ese vidriecito y podamos entender lo relacional. Fíjense que incluso en las investigaciones que han hecho los distintos investigadores en este campo desde los años 90, pues incluida Karen Marie que nos acompaña y algún otro, está que Adrian también ha investigado en ese campo, está que el, la pedagogía de Montessori es tal vez la que más se adecua pues para una formación espiritual integral. ¿Por qué? Porque la pedagogía de Montessori nos va a envolver en lo que somos. Es decir, es una pedagogía experiencial, una pedagogía en la que podemos nosotros estar en relación con y vamos asumiendo el aprendizaje a partir de esa relación. Paréntesis en inglés rápidamente. So, I'm talking about the need of embracing the Montessori's teaching system, because in that system we can learn across or reducing the experience and the sensitive experience. So when I learn using the experience, I can and I need, of course, to be in relationship between the other, the transcendent, the nature, the ecological view, and myself. So in that way, I can really, really understand and grow in spirituality. Ahora, ¿qué necesitamos realmente y hacia dónde debemos ir en este mundo fragmentado? Necesitamos establecer un diálogo interreligioso, valga la cuña, valga la propaganda, lo tenemos de manera hermosísima en la asociación de espiritualidad infantil, un diálogo interreligioso donde tengamos la base de diálogo en lo espiritual
y luego cada uno le ponga el tinte religioso. Es como si tuviéramos el bizcocho que sale del horno, ¿ok? Lo sacamos del horno, está así blanquito, y bueno, el bizcocho es lo que estamos construyendo juntos. Ah, después tú lo pintas de amarillo, de azul, de rojo, de rosado, de beige, del color que te dé la gana, pero el bizcocho es lo esencial. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro contexto? Bueno, urge formar a los niños una espiritualidad amplia en los contextos escolares. Miren, si nosotros queremos acudir al llamado que nos hace el Papa Francisco, no como iglesia, sino como mundo, al Pacto Educativo Global, la base está en que empecemos a pensar en una formación espiritual amplia, más que una formación cerrada. ¿Y qué necesitamos para ello? Primero, formar maestros en los diversos aspectos de la espiritualidad infantil, para que podamos comprender la posición del otro, para que en un salón de clase puedan convivir católicos, judíos, musulmanes, maometanos, evangélicos, budistas, ateos, y puedan comprenderse y puedan unir esfuerzos para hacer este mundo algo mejor. Segundo, sumar el término a la espiritualidad a los términos pedagógicos fundamentales. O sea, no podemos dejar por fuera lo que es la espiritualidad. Es necesario hablar de espiritualidad. Es necesario hablar de valores. Es necesario hablar de lo que sucede dentro de la persona, de lo que sucede en las relaciones interpersonales, de lo que es la relación con el trascendente. Eso es necesario. Tercero, separar la formación religiosa de la formación espiritual, comprendiéndolas como formaciones complementarias. La formación espiritual no suplanta en ningún momento a la formación religiosa. La formación espiritual ayuda a que el niño, el adolescente, pueda entrar en diálogo profundo con el otro. Y de esa manera podrá realmente después, pues en casa, en la iglesia, en la parroquia, pues recibir esa formación religiosa que también es muy necesaria. Y comprender esta propuesta del Pacto Educativo Global desde la espiritualidad como una característica humana. Ya de eso hemos hablado, hablé rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que queríamos presentar, una presentación corta, como usualmente son estos webinares de 15, 20 minutos, y bueno, ahora vienen preguntas, vienen compartir. Dejo las cosas en tus manos, Jenny. Chévere. Aquí está. Lo que hicimos fue recolectar unas preguntas como para abrir la conversación. Entonces, les traímos estas preguntas. Bueno, a mí particularmente como investigadora me interesa saber lo que la gente opina de estas preguntas, pero también un poco para abrir la discusión. Pero esto no quiere decir que estamos limitados a esto, o sea, que cualquier pregunta o cualquier postura o cualquier comentario o compartir que traigan, por favor, eh, siéntanse libres de compartirlo, ¿no? Pero las preguntas que habíamos postulado son las siguientes. ¿Cómo entiendes y defines la espiritualidad? Y si tu definición de espiritualidad es igual o diferente a tu entendimiento y tu definición de religión y religiosidad. Eso llevándonos al punto de ¿son estos conceptos diferentes? ¿Son similares? ¿Son sinónimos? ¿Cómo los usamos y cómo los entendemos? La segunda pregunta es, planteándonos el apoyar o el nutrir la espiritualidad infantil, ¿cómo lo abordamos? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu marco de referencia? ¿Es un marco de referencia religioso? ¿Es un marco de referencia espiritual? ¿O es el mismo porque la definición para ti es igual? ¿Y cómo lo utilizas para nutrir la espiritualidad en los niños? La tercera pregunta tiene que ver con los recursos disponibles que tenemos para aplicar este enfoque espiritual en el contexto educativo latinoamericano, en el contexto social latinoamericano, y pensar un poco cuáles son los recursos que nos apoyan a hacer esto.
Y la última pregunta tiene que ver con aspectos que representan barreras o que representan dificultades para implementar este enfoque. Entonces, el padre Néstor habló de no las limitaciones, pero el contexto cultural en el cual nos envolvemos, que nos dirige a entender la espiritualidad desde una manera de un marco religioso por el contexto cultural y social en el cual nos envolvemos en Latinoamérica. Pero además de esos, ¿qué otras barreras, qué otras dificultades podrían identificar que dificultarían sí, harían difícil la implementación de un enfoque espiritual en un contexto educativo latinoamericano, entendiéndolo como diferente a la religiosidad? For those in English, the questions are there, and I just expanded a little bit on each of them, but we want to touch upon your understanding of your definition of spirituality, and if it's similar or different than your definition of and concept of religiosity or religion. Two, if you support children's spirituality, how do you support it and from which framework? Is your framework a spiritual framework or is it a religious-based framework? Or maybe both. And then in terms of resources, which ones do you think are available for the implementation of a spiritual framework in the Latin American educational context? And in that same vein, what would be the biggest barriers to implement or to overcome while trying to implement the spiritual framework in the Latin American educational context? And we want to make sure that we open up the opportunity to ask any questions or share any aspects of this topic that you feel called to. Our last slide is just a thank you for being here, and I'm going to stop sharing my slides so we can just open it up to conversations and have people join in and jump in and start the discussion. Tú sabes que en Venezuela apagamos la cámara porque el ancho de banda no es muy bueno, entonces jugamos un poco con estas cosas, ¿no? Sí, para no perder la conexión. Dice Walter, en mi experiencia pastoral, la praxis espiritual recibida en el hogar comienza con las creencias populares que se van arraigando a lo largo de la historia, que van introduciendo a los niños a tener una visión de lo espiritual o trascendental que luego se va esclareciendo al recibir la doctrina religiosa. Eso es bien interesante. Yo estoy conduciendo una investigación, un proyecto de investigación ahorita. Diseñamos con unos colegas un instrumento para medir qué piensan las maestras, cómo definen espiritualidad y luego cómo lo apoyan en los colegios. Y una de las cosas que estamos encontrando, aunque nuestra audiencia target, la gente que estamos tratando de identificar para que respondan a nuestro cuestionario, son en colegios laicos en los Estados Unidos. Hay muchos que les cuesta mucho diferenciar entre la definición de espiritualidad versus la definición de religiosidad. Y muchas hablan de que comienza en la casa, que comienza en las creencias de los padres, que es parte de las creencias, los principios que son inculcados por los padres. Y los maestros entonces se sienten que están en una posición de seguir apoyando, si están en consonos con esas creencias y esas prácticas, seguir apoyando esas mismas prácticas, o limitarse a decir, bueno, esa parte del ser humano, del niño, se encargan los padres y entonces nosotros no es parte del currículum, no es parte de lo que nosotros apoyamos, no es parte de lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en los colegios, pero tienen esa misma visión que viene de los padres, del hogar y de las creencias que son inculcadas.
no tanto una visión de es un aspecto innato del ser humano que el niño trae, que va a desarrollar independientemente de si es inculcado o no. Y fíjate, Jennifer, bueno, y todos, después haces un resumen de todo esto en inglés. Fíjense que es importante que, claro, si vemos nada más, son cuatro dimensiones y nada más vemos la dimensión trascendental, obviamente nos quedamos en la parte de creencia. Pero ojo, ¿cómo se relaciona el niño con los demás? ¿Y dónde aprende eso? Ciertamente es en la casa. Y el colegio refuerza o modela otras cosas que en casa no se reciben, etcétera, ¿no? Pero es como cortar, abrir esas gringolas que tenemos a veces y decir, mira, no es nada más la relación con Dios, es mi relación con todo. O sea, el ser espiritual, una persona que a lo mejor no tenga una vida de oración como lo podemos conocer los católicos, por decir algo, pero que tenga una meditación de encuentro con su trascendente, pero que haga el bien, es una persona espiritual. Y eso es lo que tenemos que romper, ¿no? Eso por allí. Te dejo el espacio para que tú digas en inglés, Jennifer. So the question had to do with, or the comment had to do with spirituality being inculcated and taught at home and reflecting the beliefs that the parents have. My response to that was based on a research project that I'm working on. We developed an instrument to gauge what teachers understand spirituality to be and how they support it in the classroom. And even though our target were secular classrooms and secular educators, there was still a percentage, a significant percentage of responses that had to do with they believing or understanding spirituality to be the parents' responsibility and to be taught by parents to children without embracing this concept of it's an innate potential, it's an innate ability that children have just by being human beings, and that they will develop or not, depending on their circumstances, on their own, regardless of it being taught or not by the beliefs of the parents. And Nestor was also saying that that's sort of the movement that we have to get to move towards, is to have that shift of understanding of where spirituality is coming from, and if it's an innate human ability or capacity that we're born with, or a potential. Otra de las cosas que quería comentar, ahora voy a hacer el comentario primero en inglés porque voy a responder a algo que está en el chat y después hago el comentario en español. Another thing that I want to say is that truly, as I said, and also Jennifer said, and we all know, the spirituality is not exactly the same as the religion or the religious factor. But if you have a sense of spirituality and your sense of religiousness is not more or less the same, so you will be a broken person. Okay? Because you have an spirituality idea that it's going that way, and your expression of that spirituality is not, it doesn't match the religious way that you are living. So it will be a very, very difficulty for that person. So if we understand that the religions, the spirituality matter is the base of that, all that we call religion and all that, and the religious factor is the expression of that spirituality. So they are not exactly the same, but one match with the other one. Okay? Entonces, en español rapidito. Es que en inglés estaban comentando que sí, que a veces coinciden la espiritualidad y la religiosidad. El problema es que si en una persona no coincide la espiritualidad con la religiosidad, entonces quedas loco. ¿Ok? Decimos nosotros en criollo, quedas cucufleto. ¿Ok?
Y claro, y si tú te quedas así loco, pues porque tu sentido espiritual va por un lado, pero tu religiosidad va por otro, entonces es terrible. Yo no sé si aquí, bueno, aquí está algún sacerdote, está aquí, y tenemos la experiencia, pues en alguna parroquia, que, bueno, la gente termina con grandes traumas porque a lo mejor no rezó las veces que tenía que rezar el rosario, o porque no hizo tal cosa, pero Dios es amor, ¿no? Ya va, pero Dios es amor, pero te está cobrando una tasa de interés. O sea, ¿cómo es eso, no? Entonces, la religiosidad tiene que hacer, que engranar con la espiritualidad. Y esa es realmente, digamos, la dificultad que tenemos en todo esto. Exacto, la coherencia, lo dice ahí Karen María. Ujú. Oye, Karim Marí, tu español está buenísimo, ¿viste? Te tengo que volver a invitar a Venezuela. Eh, eh, Néstor, se me plantea a mí una pregunta de si en los contextos latinoamericanos donde la religión es tan prevalente, este, y, y entonces espiritualidad y religión, si se entienden como dos cosas, está tan interconectada. eh, eh, Tanto yo creo que al punto de que es difícil que el ser, que la persona latinoamericana lo diferencie, ¿no? Eh, ¿Cómo entonces, o sea, que pensando en los recursos y en los obstáculos, cuáles serían entonces los recursos para vencer los obstáculos que representa estar metido, inmerso en este mundo sociocultural muy, muy impactado por la religión y entender la espiritualidad entonces como algo que se puede vivir a través de la religión y que si se vive a través de la religión están como Haciendo un unidos, match. sí, es como simbiótica la relación ahí, ¿no? Em, Versus entenderlas separados para seguir nutriendo esto, sobre todo si lo estamos viendo desde el punto de vista de un niño, seguir apoyando esto en el desarrollo infantil, este, permaneciendo en este contexto, porque yo creo que es fácil cuando uno sale del contexto sociocultural religioso poder entender la diferencia, pero inmerso en ese contexto, ¿qué recursos hay para poder hacer esa diferenciación y seguir apoyando, sea a través de la religión o no? Mira, uno, tu pregunta, la pregunta que está haciendo Raimundo, ¿es conocido el porcentaje de coherencia? A ver, fíjate que, ¿qué sucede? Voy a hablar del caso Venezuela y hablar del caso Venezuela es muy parecido a hablar del caso Brasil. Sería muy distinto hablar, o Brasil o Cuba. Sería muy distinto hablar de Colombia, sería muy distinto hablar de otros países. Pero bueno, Venezuela, vamos con Venezuela, que es lo que conocemos bien. En Venezuela hay un sincretismo religioso demasiado fuerte. Es decir, tienes a la persona que dice que es católica, pero que al mismo tiempo confía en el brujo y que, bueno, por si acaso se está montando el santo, ¿no? El santero. Entonces, claro, diferenciar la religiosidad de la espiritualidad en ese caso nos ayudaría que la persona opte por la santería, opte por el ser católico u opte por el brujo, pero que opte por alguno, ¿no? Entonces, en estas condiciones actuales, qué ventajas tenemos? Miren, en el 2009, 2008, 2009, cuando empezaron a decir que iban a quitar la religión con la ley de educación del 2009, iban a quitar la religión de las escuelas, hubo muchas religiosas que se pusieron bravas conmigo, porque yo decía, ojalá hagan eso. ¿Cómo padre? ¿Cómo es posible? Para que los religiosos hagamos lo que tenemos que hacer y para que nos centremos en una educación verdaderamente religiosa en el contexto religioso y una educación espiritual en el contexto escolar.
donde todos los que estén allí puedan nutrirse de la riqueza que es, en definitiva, pues nuestra fe o la fe, un ser humano que tenga fe. ¿Ok? Eso, ¿no? Bien, eso por allí. Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros ir avanzando? Aprovechando las dificultades como oportunidades. Bueno, eso mismo pues, lo comentaba yo ayer en esta comisión episcopal. Aprovechar las dificultades como oportunidades significa que, mira, tenemos dificultades con el gobierno local, regional o nacional, con el tema de dar religión en en las escuelas. Pues primero, no seamos mentirosos y le cambiamos el nombre, pero seguimos dando lo mismo. No. Si usted va a poner educación espiritual, educación en valores, de educación espiritual, educación en valores, no religión. Y segundo, empecemos a formar las verdaderas escuelas dominicales, se dice en el contexto donde está Raimundo. ¿Okay? Las catequesis, que son las escuelas, en las escuelas parroquiales, o sea, en la parroquia, pues. Se van dando esas clases, se van dando estas cosas. Entonces yo creo que eso es bien, bien importante, como irlo definiendo. ¿Es difícil? Sí, tan difícil como que, por ejemplo, yo ahorita opté por abrazar los itinerarios catequéticos, que pasas de una formación de primera comunión de 6 meses a una formación por etapas, donde cada etapa dura 1 año y medio a 2 años, y me quedé sin catequesis en la parroquia, pues. Pero voy a seguir y no voy a dar el brazo a torcer y seguiremos, porque claro, habrá un proceso, un momento de crisis, pero en ese momento de crisis habrá un crecimiento también. ¿Ves? Y eso es importante. Sonia levantó la mano. Tiene nombre gringo, pero es Hola, venezolanita. sí, sí, por supuesto. Un abrazo, profe. Un abrazo para todo el aforo. Me encanta esta reunión, muy, muy grata y muy importante en cuanto a la temática que se está planteando, porque y yo hablo desde mi experiencia como miembro de la institución teresiana, cuya espiritualidad es de encarnación. Y de verdad que yo solo quisiera decir que urge experimentar y saber vivir eh, la, lo que es la relacionalidad con todo y con todos, ¿no? Este tiempo pide una espiritualidad de conexión que clama a experiencias que unan en vez de dividir, que tiendan puentes entre culturas, razas, géneros, creencias religiosas, ideologías, que rompan fronteras desde el diálogo, que vean en el cosmos un espacio de relación y amistad entre todo lo creado. De esta manera, así podemos entender la espiritualidad cristiana y así afrontaremos pues la complejidad de la historia, permitiéndonos pues, dándonos una oportunidad de profundizar en esta puja, ¿no? Esta aparente puja con la superficialidad, ¿no? Haciéndola cada vez más humana y divina, haciéndola más atractiva. De verdad que recordar estos, estos ítems es súper importante, ¿no? Entonces no podemos hablar de espiritualidad ni siquiera cristiana, sino de espiritualidades. Y yo creo que así es que podemos hacer posible, ¿no? El proyecto de Cristo en esta sociedad y en el cosmos. Eh, y bueno, esa era más o menos lo que quería compartir. Gracias. A ti, Sonia. Y es cierto, o sea, nosotros nos cuesta salir de esto porque, claro, nos creemos los dueños de todo, ¿no? Y no le damos valor a la experiencia del otro. Y hay que darle valor a la experiencia del otro. O sea, con muchísima gente que compartimos en la asociación, yo he aprendido cantidad de cosas, ¿no? E incluso gente bueno, desde su experiencia, oye, enriquece la experiencia de uno. Pero eso sí,
hay que tener un presupuesto muy claro. Para entrar en el diálogo interreligioso, hay que tener mucha claridad en la propia religiosidad. Si no, terminas confundido y terminas vuelto un hoyo. Yo traté de escribir ayer en inglés un poco la discusión anterior, pero no sé si. Bueno, para que no estén perdidos los de habla inglesa. Sí, sí, vale. And I wanted to, I guess, highlight that last portion, Nestor, and ask a question. So Nestor was talking about how it's so important that when we interface in this interreligious dialogue with people of multiple different faith background, that we need to have a clear understanding of our own religiosity in order to engage in those conversations and not lose ourselves. And I think that the question I have, la pregunta que tengo ahora yo al respecto de esto es, is there an opportunity then in engaging in that interfaith, interreligious context for us to perhaps solidify where we are coming from, but also perhaps expand, change, amplify, include other different perspectives, or perhaps realize that other perspectives, even though they're labeled as different, they might have many similarities to where we're coming from. La pregunta que planteo yo es si en esa discusión religiosa, ese diálogo, aún viniendo con la certeza de lo que creemos, de nuestra religiosidad, si no se abre la oportunidad de ampliar, cambiar, extender nuestras creencias religiosas, si abordamos la espiritualidad desde el punto de vista religioso, al estar expuestos a este diálogo, a este religiosidad, a esta conversación que abarca distintos puntos de vista. Sí, lo que pasa es que necesitamos ser conscientes de eso, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Es la simple historia de nuestro proceso de evangelización. Cuando llegan los esclavos de África, así nace la santería, pues ellos tienen sus dioses. ¿Qué hacen los españoles? Los obligan a ser católicos. Entonces, cada dios lo esconden en un santo. Y así el santo empieza a ser el dios africano. ¿Okay? Ahora, hoy en día podemos estar haciendo lo mismo cuando llevamos al muchacho que tiene una religión, una religiosidad propia en casa y lo llevamos a la escuela y no, usted tiene que ser católico o evangélico, porque ahora hay muchas escuelas evangélicas también. Tiene que ser evangélico, ¿no? Y entonces ya va, o sea, pero es que en casa tiene otra cosa y la realidad es otra. Y no posee el niño, y este es el gran problema, no posee el niño la capacidad de discernir entre una cosa y la otra. Entonces, claro, si nosotros comprendemos esa realidad como educadores, decimos, mira, lo que nos interesa es educar en el espíritu. Repito el ejemplo, el bizcocho está en el horno. Me interesa que el bizcocho salga sin fractura del horno. A mí no me toca pintar el bizcocho. El bizcocho le toca pintarlo a otra persona. Entonces, allí, ese que lo pinte, ese que lee las características religiosas, pues muy bien, ¿no? Que hay escuelas que a lo mejor podrán hacer eso, una sola escuela. Sí, claro que sí, pero
tiene que haber una sinceridad también en el proceso. Entonces, es una oportunidad esto para ir hacia una educación espiritual. Sí, siempre y cuando no entendamos tampoco la educación espiritual como una educación religiosa light, que yo sé que no es el caso, pues de los países anglosajones, pero es el riesgo que podemos correr nosotros, ¿no? Aquí hay unas cositas bien interesantes en, aquí en el chat. Gracias por tan importante aporte, dice Darwin. Respecto a la crianza de nuestros hijos, quisiera algún consejo práctico en cuanto a la iniciación espiritual. Es decir, por ejemplo, en mi caso, tengo una hija de 7 meses. Mi deseo es, en primer lugar, enseñarle las oraciones, ángel de la guarda, etcétera. Pero en niños pequeños, ¿cómo acompañar ese diálogo espiritual inicial? Bueno, yo no soy papá, pero Jennifer, ¿tú eres mamá? Y no, pero te puedo dar unos Sí, datos. ¿no? Porque he Ok. trabajado con niños toda mi vida. Pero Mira, no te digo y- como decimos en Caracas, ¿oíste? No te digo como decimos en Caracas. Dale, eh, danos. Karen Marie translated Darwin's question. If you want to see Sure, in the chat, sure she has. it's in English. And he's looking for um, tips to initiate small children. Says he has a daughter who's 7 months into a spiritual dialogue. Lo que yo he encontrado tanto en la literatura, en las investigaciones y en mi trabajo directo con niños, es que están ávidos a tener esas conversaciones. No sé si a los 7 meses quizás no, todavía muy pequeño, ¿no? Pero rápidamente en el desarrollo infantil llega un punto en que los niños empiezan a plantearse las preguntas que son las preguntas más trascendentales que tiene el ser humano, de por qué estamos aquí, de qué vinimos a hacer, cuál es el propósito de esta vida, cómo, cómo, cómo hacemos para relacionarnos con otros con el fin, aunados o encaminados al fin y el propósito al que vinimos. Y esas son preguntas que nos planteamos los adultos, pero que empiezan a plantearse en la infancia. Y al permitir tener esas conversaciones, esas reflexiones, sin tener que tener respuesta a las preguntas, hace que el apoyo espiritual se dé de manera natural del adulto al niño. Permitirle al niño que haga las preguntas, permitirle al niño que se plantee esas pesquisas, que esté buscándole la razón a la vida y a la existencia de estar aquí relacionados con otros seres humanos y por el bien de la humanidad. Tener esos espacios para tener esas conversaciones, desde mi punto de vista, dan un gran apoyo al desarrollo espiritual, aunado a cualquier otra conversación que se pueda estar teniendo en las casas, que los padres puedan estar teniendo en la casa con los niños sobre su particular creencia religiosa. Que entonces habla Darwin de rezar el Padre Nuestro o el Ángel de la Guarda o enseñar oraciones o algunas prácticas religiosas que se tengan o cosas que se hagan en la familia, en la casa, de manera como rituales y rutinas que tengan que ver con la religiosidad. Eso también va a nutrir, pero el dejar la puerta abierta a que la imaginación y la curiosidad del niño, que es innata, tenga cabida y que esas conversaciones no se cierren, sino que se abran, le va a permitir al adulto darle el apoyo espiritual que tiene el niño. Hubo un estudio que hicieron en The Ivory Coast, creo que fue en 1990 o 1989 o 1991, por ahí. Y era un estudio etnográfico donde el investigador vivió con una comunidad indígena
un largo periodo de tiempo, y una de las cosas que descubrieron es que para esa comunidad la creencia era que los niños eran más espirituales que los adultos, porque estaban más cerca, por haber nacido recientemente, estaban más cerca del mundo espiritual de lo que estaban los adultos. Yo a eso le uno a el adulto ha estado todos estos años siendo socializado y culturizado dentro de el campo sociocultural religioso en el que ha crecido, en el que ha vivido, mientras que el niño todavía no lo ha sido. Entonces, para ellos era clarísimo que el niño era más espiritual que el adulto, versus el enfoque occidental de una progresión lineal creciente del desarrollo, donde generalmente vemos al niño en el estado o estadio 0 y al adulto en el estadio más evolucionado, ¿no? Donde a través de los años y a través de las etapas vamos acercándonos a ese mayor desarrollo en cualquier área, en el área cognitiva, en el área social, en el área emocional y también en el área espiritual. Y tenemos una tendencia a verlo así. Entonces me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes que dependiendo de como el marco cultural, social con el cual entendamos esto, el apoyo que le podamos dar a los niños como adultos va a cambiar. Sin embargo, mientras más abierto sea la posibilidad de que ellos se expresen y planteen sus preguntas y sus inferencias acerca del porqué de la vida, de la muerte, de la existencia del ser, y que esas conversaciones sean apoyadas, más vamos a estar dándole los fundamentos para que se desarrollen espiritualmente. Y si lo queremos acompañar con la religión, como dije antes, también. O sea, si ese es nuestro enfoque, si ese es nuestro marco y eso es lo que estamos queriendo inculcar, pues eso también obviamente va a apoyar y va a ayudar al desarrollo. Pero viene de ellos. Y yo creo, por mi postura, de que la espiritualidad innata es una cosa que va a salir innata del niño como parte de su curiosidad y su anhelo de entender el mundo que lo rodea. Y fíjate que, bueno, claro, Darwin está haciendo la pregunta desde el contexto de la fe católica, ¿no? Que es importante, claro que es importante enseñar las oraciones, claro que es importante eso, pero más allá es otra cosa, ¿no? Fíjate que, a ver, hay 4 áreas. Vamos ahora a darle el tinte cristiano a cada una de esas 4 áreas. La relación consigo mismo, vamos a llamarla santidad, la búsqueda de la santidad. La relación con los otros, vamos a llamarla iglesia. La relación con la naturaleza, vamos a llamarla contemplación a la naturaleza. La relación con el trascendente, vamos a llamarla relación con Dios Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, claro, si yo quiero formar en todo lo que es la espiritualidad como un todo, yo tengo que favorecer esas 4 áreas al niño. Entonces tengo que sentarme con el niño a conversar lo que es bueno y lo que es malo. Sentarme a conversar lo que le ayuda a él a crecer como persona y lo que no le ayuda. No porque es pecado, ojo, o sea, ahí dice algo muy bueno Raimundo, evitar el tabú. No, no es porque es pecado, sino porque si tocas el fuego te quemas, pues si la vela está prendida y metes la manito en la llama te vas a quemar, ¿no? Entonces, claro, o sea, porque te haces daño. Entonces, un poco esa búsqueda de que él crezca como persona sin hacerse daño a él ni hacerle daño a los demás. Luego, díganme ustedes, ¿cuántos curas se ponen bravos porque llevan a los niños a la misa? Infinidad. Tráiganlos para el cafetal, aquí no hay problema. A mí no me molesta que los niños griten, salten, brinquen, pero que no lo haga un adulto. Y eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí van a ver a Hulk, ¿ok? Pero los niños no, porque es lo natural. Y si tú no llevas al niño a la comunidad, o sea, como le digo a los papás cuando traen a bautizar a los niños, los abuelitos levanten la mano aquí, ajá. Y si usted, su nuera, no le lleva el niño los domingos a su casa para que grite, o chinche, llore, cree berrinche, haga lo que sea en su casa, ¿usted cómo se pone? Ay, pues triste padre. Pues igual,
porque la comunidad eclesial no tendrá la oportunidad de conocer a ese niño, ni el niño de conocer a su familia, a su comunidad eclesial. La naturaleza. Oye, enseñar a un niño a respetar, pues, hasta las hormiguitas. Es muy cómico cuando en la primera comunión se van a confesar por primera vez y, padre, maté hormigas. No, mijo, eso no es pecado, tranquilo. No te angusties por eso, ¿no? Pero el respeto profundo a la naturaleza, a la contemplación. Y bueno, y las oraciones, pero ojo, las oraciones que deben ir acompañadas con el diálogo a Papá Dios, o el diálogo a Jesús, o el diálogo al Espíritu Santo. Ven, mira, vamos a conversar juntos aquí. Entonces, eso es como que bien importante que nosotros podamos potenciar. Karen María está ahí haciendo invitación para que se agreguen a la lista de la asociación. Yo estaba pensando, Jennifer, el día de hoy, les confieso mis malos pensamientos. Este, tú sabes que en la UCAP nosotros tenemos unos programas de posgrado que duran un solo año y que son 15 unidades crédito. Y yo decía, cónchale, con Jennifer pudiéramos montar un programita de eso, son 7 materias, algo fácil y de verdad que sería bien chévere para formar en espiritualidad infantil. Chévere, chévere. Yo estoy dispuesta. Avísame y hablamos. Bueno, vamos a darle. Sí, sí. Estamos a la hora. Karen Marie, should we, we're at the hour, we're a minute past. Yes. Ustedes saben que los venezolanos no somos tan puntuales, pero los gringos y los ingleses sí oyeron. Sí. Y es 1 hora, son 60 minutos. So thank you all. Gracias por todos. And if my Spanish is not fast enough spoken, I do better writing, and with some help from Google Translate sometimes. But if you would let people know that the recording will go up as well as the chat, and so they'll have access to that. And then we'll conclude. Thanks so much. Sure. Thank you very much. Well, Thank gracias a